este video vamos a revisar un tutorial básico de GeoGebra, que es una aplicación que nos sirve en el área de matemáticas desde álgebra, trigonometría, geometría analítica, cálculo diferencial y cálculo integral. Vamos a empezar con algo básico, cómo vamos a descargarlo e instalar. Entonces voy a abrir mi navegador y voy a buscar GeoGebra. La primera página que me aparece es geogebra.org. Le damos clic ahí y voy a buscar aquí donde dice aplicaciones fuera de línea, donde dice descargar aplicaciones. La que yo les recomiendo es GeoGebra Clásico 5. ¿Está? Es el que yo utilizo, es el que tenemos instalado en el laboratorio de cómputo de la escuela, y aquí le tienen que dar descargar. Entonces aquí en la parte de abajo les empieza a descargar. Es muy sencilla la instalación, no la voy a realizar porque yo ya lo tengo. Si lo quieren descargar para celular, tenemos aquí en la App Store, tenemos la versión disponible para dispositivos Apple, y también tenemos en la Google Play para dispositivos Android. Todo lo que se puede hacer en la aplicación, que es para computadora, se puede hacer también en las aplicaciones. Es un poco más complicado, sí, pero sí lo podemos realizar. Entonces yo les voy a enseñar únicamente la aplicación para computadora. Ya depende de cada quien cómo lo quiera utilizar. Entonces vamos a empezar. Esta sería la vista que van a tener cuando abran el programa. Entonces aquí ya tenemos el primer punto, que es descargar e instalar GeoGebra. El siguiente punto, cómo graficar coordenadas. Podemos hacerlo de dos formas. Uno es aquí en la barra de herramientas, seleccionar este que dice punto, y donde nosotros queremos que esté la coordenada simplemente damos clic y ahí se va a colocar el punto. Ahí está ya nuestras coordenadas. Donde nosotros las pongamos se van a ir formando en el plano. La otra forma es en esta parte que se llama entrada, la barra de entrada, meter las coordenadas. Por ejemplo, abrimos paréntesis 1,3 y aquí está el punto que se marcó. Por ejemplo, negativos -2, -6. Aquí está nuestra coordenada. Ese sería el segundo punto, graficar coordenadas. Siguiente punto, crear una recta que pase por dos puntos. Entonces aquí en la barra de herramientas, esta que dice recta, el mismo dibujo nos dice qué es lo que tiene que hacer. Hay dos puntos y hay una recta. Entonces le voy a dar clic aquí y selecciono dos puntos por los que quiero que pase la recta. Por ejemplo, S con S, con este. Ahí lo tenemos. Siguiente, crea una recta perpendicular. Nos vamos a esta herramienta que se llama perpendicular, y aquí en la descripción, en este cuadro amarillo, nos dice punto y segmento, vector o recta o semirecta. Entonces voy a graficar un punto, por ejemplo aquí, y quiero que esta recta y este punto formen una recta perpendicular. Entonces seleccionamos el punto, selecciono la recta, y esta recta que trazo aquí es perpendicular a esta. Quiere decir que hay un ángulo de 90 grados. Tomamos como referencia ahora esta recta. Voy a graficar un punto por aquí y presionamos este. Selecciono el punto, selecciono la recta y ya me graficó una recta perpendicular. Graficar una función.
Voy a crear un nuevo archivo para borrar todo esto. Centramos el plano. Desde álgebra se estudia que existen diferentes tipos de funciones. Por ejemplo, una función constante, que sería y igual a 5. Solamente ponemos 5, y igual a 5, y ahí está. Una función constante en el punto y igual a 5. Si abrimos la vista algebraica, aquí tenemos la función y igual a 5. Una función lineal, por ejemplo, 3x más 2. Aquí tenemos ya la gráfica y aquí tenemos su ecuación 3x más 2. Una función cuadrática, por ejemplo, x al cuadrado más 5. Enter. Aquí está su función y aquí está graficada esa función. Una función cúbica, tenemos x al cubo. A ver, x al cubo más 2x menos 3, por ejemplo. Y aquí tenemos en color naranja nuestra ecuación, nuestra función cúbica. A ver, valor absoluto. Aquí tenemos valor absoluto y aquí está su representación gráfica. Ahora, por ejemplo, una función racional quedaría x aquí está nuestra función racional. Voy a ocultar las otras para que se vea bien esta de aquí. Aquí tenemos nuestra función racional con sus asíntotas. Ahora, por ejemplo, una función trigonométrica. Función trigonométrica sería la función seno. Vamos a graficar a la función coseno. Ahora vamos a graficar la función tangente, por ejemplo. Ahí está. Ahora vamos a ver cómo crear una tabla de valores con una hoja de cálculo que trae incluida el programa. Entonces voy a crear un archivo nuevo. Vamos a centrar aquí y voy a agregar la vista de hoja de cálculo. Aquí tenemos una hoja de cálculo que voy a utilizar para crear valores de una tabla y después vamos a graficar la función y vamos a agregar las coordenadas que nos haya dado esa tabla. Entonces voy a aquí la columna A la voy a ocupar para los valores de x, así que le voy a poner comillas, x, comillas. Aquí para los valores de y, así que le voy a poner comillas, y, comillas. Voy a graficar con valores de menos 3 a 3. Y vamos a empezar con una función lineal. Por ejemplo, x más 3, 2x más 3. Así que voy a irme aquí a función. Voy a escribir 2 por la celda donde están los valores de x. Y le voy a sumar 3. Ya está.
Una vez que ya tenga aquí el primer valor, lo voy a jalar hasta aquí abajo. Le voy a dar formato aquí a mi tabla. Listo. Estos valores ahora los voy a pasar aquí a mi plano cartesiano. Entonces le voy a dar botón, selecciono, le doy botón derecho, crea, primero la tabla. Y aquí ya me aparece. Después hago lo mismo, selecciono, botón derecho, crea. Y ahora le voy a poner lista de puntos. Y ahí están mis coordenadas. Si yo grafico aquí en la barra de entrada esa misma función que fue 2x más 3, pasa por estos puntos. Ese sería un ejemplo de una función lineal. Ahora vamos con una función cuadrática. Cierro esto, voy a crear un archivo nuevo. Ahora, por ejemplo, mi función cuadrática va a ser con los mismos valores, menos 3 a 3 positivo. Por ejemplo, ahora que sea este valor, que sería x elevado al cuadrado menos 3. Selecciono la celda y la desplazo hacia abajo. Ahora le voy a dar formato. Listo, estos valores los voy a graficar. Así que le pongo lista de puntos. Y voy a crear una tabla de valores de esto. Aquí está. Si yo grafico en la función x cuadrada menos 3, va a pasar por esos puntos. Ahí está. Entonces ya vimos cómo crear una tabla de valores, cómo graficar las coordenadas. Ahora vamos a ver cómo crear un deslizador. Así que voy a dar archivo nuevo. Voy a quitar esta vista de aquí. Primero que nada, ¿qué es un deslizador? Un deslizador es una barra que nos da la posibilidad de ir cambiando de valores. En este caso lo va a hacer de menos 5 a 5, con un incremento de 1. Dejamos estos valores así. Este deslizador se va a llamar A minúscula. Ahí está. Entonces aquí tenemos un deslizador y conforme lo vayamos moviendo va a ir cambiando su valor, ¿sí? De 1 en 1. Lo podemos hacer de forma manual o lo puedo hacer de forma automática. Aquí cuando le ponga animación va cambiando su valor. Ahora vamos a ver cómo se ocupa. Entonces ya creamos un deslizador. Ahora crear una coordenada que se mueva utilizando un deslizador. Entonces cuando cree una coordenada, por ejemplo, le voy a poner que en X tenga el valor que se le va asignando aquí al deslizador. Entonces voy a poner paréntesis A, y en Y que tenga el valor de 2, por ejemplo. Entonces aquí está mi coordenada. Pues ahí no pasa nada. El valor de la coordenada es 2,2 porque el valor de aquí de este deslizador es 2. Pero al momento que yo cambie el valor del deslizador, la coordenada se tiene que mover. ¿Sí? Porque el valor de X se va cambiando de acuerdo al valor que va teniendo el deslizador. Entonces decíamos que lo podemos tener de forma manual o lo puedo poner de forma automática y se va moviendo.
pero puedo poner las dos coordenadas con deslizadores. Entonces le pongo otro deslizador aquí. Ahora se va a llamar B, va de menos 5 a 5, también con un incremento de 1. Y ahora esta coordenada le voy a poner que A tenga el valor del deslizador, que el punto A tenga el valor del deslizador A minúscula y el deslizador de B minúscula. Entonces si yo muevo se mueve sobre el eje de las Y, porque tiene el mismo valor de X. Ahora si yo automatizo los dos valores, le voy a poner aquí animación y animación, la coordenada se va moviendo porque estos dos valores se van moviendo. Entonces ya vimos otro punto, crea una coordenada que se mueva con un deslizador. Ahora vamos a ver cómo crear una función que se mueva con un deslizador. Así que regresamos aquí a GeoGebra y por ejemplo la función x más 7. Ahí está fija. Pero si yo le pongo que a x la multiplique el valor del deslizador a, lo pongo aquí, a y multiplicación, ahí está, y esta ecuación la pongo aquí. En este momento tiene una función constante porque 0 por cualquier valor de x nos va a dar 0, entonces solamente nos queda el 7. Pero a medida que yo muevo el deslizador, el valor de la pendiente se va a ir modificando y va a tener una inclinación. Si lo hacemos hacia la izquierda, la pendiente va a ser negativa. Y el valor que acompaña a la x se modifica. Si lo hago hacia la derecha, el valor de la pendiente va a ser positiva, así que se va a ir hacia el otro lado. Si lo hacemos con animación, listo. Ahora vamos a crear una función cuadrática, por ejemplo, x cuadrada más x menos 3. Y ahora le voy a poner aquí que a multiplique al término cuadrático y que b multiplique al término lineal. Ahí está. Voy a pasar su ecuación aquí al lado. Y al momento que yo modifique el valor de a, que multiplica al término cuadrático, voy a ocultar la lineal. Ahí está. Modifico el término cuadrático. Y ahora modifico el término lineal. Está. Si automatizamos los dos, va modificando tanto el ancho como la posición de la parábola. Cuando se vuelve positivo, la parábola es hacia arriba. Cuando A se vuelve negativo, la parábola es hacia abajo. Entonces ya creamos una función que se mueve con un deslizador. Por último de este tutorial es crear un punto que se mueva sobre una función. Entonces voy a graficar una función cuadrática, por ejemplo, x cuadrada menos 2. Y sobre esta función quiero que se mueva un punto. Así que me voy aquí a la barra de herramientas, selecciono el punto
y lo graficamos. Este punto se va a desplazar únicamente sobre la función, no puedo moverlo hacia fuera de ella, solamente se mueve sobre la función. Y hasta aquí quedaría el tutorial.